Hola, vamos a continuar revisando los tipos de sucesos. Ya revisamos los sucesos del tipo 1. Ahora toca a los sucesos del tipo 2. Vamos a ver en qué consisten. Tenemos aquí los sucesos compatibles y los sucesos incompatibles. Estos, como dice, son aquellos cuyo espacio muestral tiene algún caso favorable común. Es decir, que vamos a estar hablando de dos sucesos a la vez. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso que dice en el experimento aleatorio, lanzar un dado y se consideran dos sucesos. El suceso A, que es con la condición obtener par, y el suceso B, que tiene como condición obtener más de 3. ¿Ok? Para el primer caso de obtener par, pues los números posibles que cumplen con esa condición son estos de aquí, el 2, el 4 y el 6. Y para el segundo suceso, el suceso B, el espacio muestral, es decir, las posibilidades que cumplen la condición, son el 4, 5 y 6, ya que la condición es obtener más de 3. Ok, una vez que tenemos escrito los espacios muestrales, en este caso A y B, nos damos cuenta si coinciden en los valores. Por ejemplo, aquí el 2 en el espacio muestral del suceso A no aparece en el suceso B. En cambio, el 4 está presente en el espacio muestral de A y en el espacio muestral de B. Y lo mismo el 6, está en el espacio muestral de A y en el espacio muestral de B. Y entonces, como dice aquí abajo, tienen como casos favorables comunes 4 y 6. Es decir, se repite en los dos sucesos, en el espacio muestral de cada uno. Y como hay elementos repetidos, pues entonces se dice que estos sucesos, estos dos, A y B, son compatibles. Eso quiere decir que sean compatibles, que tengan elementos en común aquí en su espacio muestral. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a los sucesos incompatibles, que como dice su definición, son aquellos cuyo espacio muestral no tiene ningún caso favorable, es decir, no tienen coincidencias. Considerando el mismo ejemplo, el mismo experimento aleatorio de lanzar un dado, hay que tener en cuenta que es un dado de 6 caras y se definen dos sucesos. El primer suceso A es obtener menos de 3 y el segundo suceso B es obtener múltiplo de 3. El espacio muestral del suceso A, como es menos de 3, pues simplemente se puede obtener un 1 y un 2. Son los únicos casos posibles. Y para el suceso B, obtener un múltiplo de 3, pues de nuevo solo hay dos casos posibles, que es el mismo 3, ya que un número es múltiplo de sí mismo, y por otro lado es el 6, ya que 6 también es un múltiplo de 3. Y si observamos estos dos espacios muestrales, nos damos cuenta que en ningún elemento coinciden. El 1 solo está para el suceso A, el 2 también, y el 3 solo es para el suceso B, y el 6 también solo es para el suceso B. Y como no tienen elementos en común, es decir, estos números no se repiten ni en A ni en B, entonces decimos que no tienen casos favorables comunes y por lo tanto estos dos sucesos, A y B, son sucesos incompatibles. Y esa sería la definición con todo y el ejemplo de lo que son estos dos sucesos clasificados como tipo 2. ¿Ok? Una vez que tenemos estas dos definiciones, entonces nos podemos conducir hacia el siguiente ejercicio, que es el 2.1, que es lo que corresponde resolver en este caso. Y dice, completa la tabla sobre la experiencia, o lo que es lo mismo, sobre el experimento aleatorio, lanzar un dado. De nuevo, recuerden que es un dado de 6 caras. ¿Ok? Entonces aquí tenemos tres columnas. La primera columna dice tipo, la segunda dice definición y la tercera columna dice ejemplo del espacio muestral. ¿Ok? Entonces aquí donde dice tipo, en estas líneas punteadas,
vamos a escribir si son compatibles o incompatibles, de acuerdo a la definición que tengamos aquí. Por ejemplo, la primera dice, son aquellos que tienen en común algún caso favorable. De acuerdo a esa definición es que nosotros vamos a apuntar acá del lado izquierdo si es un suceso compatible o incompatible. Y acá del lado derecho, para el ejemplo, se tiene una oración. Dice, el suceso obtener un número primo, deben recordar de nuevo que es un número primo, y el suceso obtener un número divisor de 6, recuerden que números dividen al 6. Esos dos sucesos, ustedes deben escribir sus espacios muestrales aquí en estos dos apartados. Aquí van a escribir, ustedes le dan un nombre a cada suceso. El primero lo pueden llamar A y al segundo lo pueden llamar B o con las letras que ustedes prefieran en mayúsculas. Y aquí dentro de estas llaves van a escribir las posibilidades de cada condición. Es decir, van a escribir el espacio muestral. ¿Ok? Y una vez que se repita, que ya tengan escrito estos dos espacios muestrales aquí, lo que van a hacer es ver si se repiten elementos, como en el caso de los ejemplos. Por ejemplo, aquí en el primero aparecía un 4 en el A y un 4 en el B, y lo mismo con el 6, ¿no? Entonces deben ver si ocurre lo mismo en estos dos casos, aquí y en el otro espacio muestral, o si ocurre lo de este caso, que no se repita ningún elemento, tanto en A y en B. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van aquí a seleccionar, poner con una cruz, con una palomita, con un punto, o rellenar este recuadro. Si se repiten elementos, en este caso sería, se repiten los casos, o si no se repiten los casos. ¿Ok? Y eso es lo que tienen que hacer para este segundo ejercicio, este segundo ejemplo. Aquí les están dando la definición, entonces ustedes van a apuntar acá a la izquierda si se trata de un suceso compatible o incompatible. Y bueno, ya con eso ya van a tener la pista, o si quieren pueden dejar esta primera columna para lo último, si se quieren ir directamente al ejemplo y resolverlo, así como quedamos, escribir primero el espacio muestral del primer suceso y luego el espacio muestral del segundo suceso, y a partir de ahí ver si se trata de un suceso compatible o incompatible. ¿Sí? Y de nuevo esto lo pueden hacer imprimiendo este archivo, escribiendo sobre él, elaborando en Word o en su libreta, ¿no? Como ustedes elijan. Y esto sería todo por esta ocasión.